Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Alberto Torres, soy ingeniero de soporte para Syscom México y el día de hoy voy a mostrarles una herramienta muy interesante para que puedan conocer la interfaz gráfica de la serie de conmutadores UCM6200 y UCM6510 en caso de que estén pensando en adquirir un equipo y puedan conocer la interfaz gráfica para que sepan para qué funciona cada uno de los apartados y cuándo utilizarlos. Es una herramienta completamente gratuita que desarrolló la misma marca y está en línea para su acceso a cualquier usuario. Entonces, como primer paso, accedemos al navegador de nuestra elección y vamos a buscarlo sencillamente como UCM Demo para que nos lo filtre más rápidamente. Al hacer esto, damos clic en la primera opción y a continuación se nos pedirá que ingresemos nuestros datos para registrarnos en la plataforma y que podamos ver las interfaces de los equipos. Yo ya lo había hecho anteriormente, ya tengo aquí mis datos establecidos, mi nombre, apellido, la compañía para la cual trabajo y el correo electrónico que utilizo. Hecho esto, pues únicamente vamos a dar clic en Submit para que nos dé acceso. Vamos a esperar a que cargue y aquí tendremos dos opciones: acceder a la interfaz gráfica del UCM6510 o acceder al UCM6200, que esta opción aplica para el 6202, 04 y 08. Vamos a acceder en este caso al modelo UCM6510. Esperamos a que cargue un momento. Dentro ya del splash de bienvenida, pues ingresaremos los datos. Aquí nos indica el mismo sistema que para ingresar a nuestro tour virtual tenemos que acceder con las credenciales admin, enter. Y ya, entramos a la interfaz gráfica del equipo. Vamos a verificar que del lado izquierdo tenemos todos los parámetros del menú y del lado derecho tenemos lo que es el wizard en caso de que queramos ayuda para configuración directo desde la máquina. En la parte del idioma, aquí podemos cambiar los idiomas de la interfaz y aquí podemos cambiar de usuario, dar un reboot o salirnos sencillamente. En este apartado de System Status tenemos un submenú que indica aquí que tenemos el dashboard, el tablero, la información del sistema, las llamadas activas y el estatus de la red. Es muy sencillo. Aquí en el dashboard pues se muestra lo que es la configuración de las particiones de datos para ver cuánto espacio nos queda disponible en el sistema, el uso del CPU, el uso de la memoria. Nos indicaría en dado caso si tenemos algo conectado al equipo como una memoria o una tarjeta SD. Nos indicaría también el estatus del conmutador, la hora del sistema, cuántas llamadas activas hay, cuántas extensiones tenemos, cuántas salas de conferencia, cuántas colas de llamada, etcétera. En la parte de en medio tenemos lo que es el estatus de las interfaces, que bueno, una interfaz sería un puerto, en este caso el puerto USB, pues aquí nos indicaría si detecta algo conectado o no. En el caso del slot de las tarjetas SD, las interfaces de red, Ethernet, LAN y WAN, si es que detecta algo conectado en alguna de las dos. Si está conectado por LAN y está recibiendo PoE, pues aquí también se mostraría. Y bueno, todas las interfaces aquí las muestra. Del lado derecho tenemos las troncales, que son las líneas telefónicas, ya sean analógicas, SIP, troncales digitales, aquí lo mostraría, y el estatus de cada una, si está disponible, si no está disponible, si está monitoreada, si no está monitoreada, aquí lo muestra. En la información del sistema, pues son todos los datos del firmware, la versión, el modelo, el número de parte, etcétera. Aquí lo muestra. Aquí verificamos si está actualizado o no. En la parte de llamadas activas, pues como su nombre lo indica, veremos si hay llamadas en uso en este momento, ya sea entre extensiones o a través de las líneas telefónicas. Y bueno, esto es un apartado muy general para que ustedes vean cómo está trabajando el conmutador y el estatus de la red, pues igual muestra también las conexiones activas que tenga, los protocolos que está manejando, las direcciones de red local, etcétera. Aquí lo va a mostrar. En el menú que sigue, que es extensión troncal, veremos aquí el apartado para crear extensiones, ya sean analógicas o extensiones zip. Veremos también aquí
botones para editar todas las extensiones para no tener que hacerlo de forma individual, importar o exportar extensiones, buscarlas de una manera más amigable. Aquí es donde configuramos todo este tema. Podemos configurar grupos de extensiones para que, por ejemplo, solo ciertos grupos puedan sacar llamadas por nuestras líneas. Aquí en este apartado de Analog Trunks configuramos las líneas telefónicas analógicas que nos entrega el proveedor. Aquí si damos clic en añadir, pues nos mostrará aquí el apartado de los puertos FXO y todo el apartado de configuración de las líneas, bastante sencillo, bastante amigable. La detección PSTN, que es detección de tonos de corte, se haría en este apartado. En caso de que sea un UCM6510, pues tendría este apartado, que es el de las troncales digitales del tipo E1. Aquí es donde podemos configurar básicamente lo que es el tipo de troncal, el nombre de la troncal, el identificador de llamadas, etcétera. Tenemos otros apartados aquí, por ejemplo, VoIP Trunks, que son de las troncales SIP, como las conocemos normalmente. Aquí se configuran los servicios de estos proveedores con los datos que nos entreguen, ya sea por dominio o por IP, ya sea pública o privada, pues aquí se configura. Tenemos aquí también la parte de rutas salientes, que es para que podamos sacar llamadas, para poder establecer los patrones, los niveles de permiso, etcétera. Aquí es donde lo configuramos. Las rutas entrantes para poder recibir llamadas por las líneas que nosotros tengamos configuradas. Aquí lo haríamos. Tenemos aquí las funciones de llamada para poder generar conferencias, salas de conferencia. Aquí lo haríamos. Para poder generar la configuración básica de las videoconferencias. Aquí lo definimos. El puerto, por ejemplo. Las salas de conferencia. Aquí lo podríamos crear. El IVR, que es la contestadora automática, muy usada. Aquí se configura, aquí añadimos un IVR, que es el Interactive Voice Response, son las siglas de lo que significa IVR. Ese típico mensaje de cuando marcamos a una empresa y la contestadora nos dice, si conoce el número de extensión, márquelo ahora, o espere en la línea para ser atendido. Bueno, todo eso lo configuramos aquí. El correo de voz también lo podemos establecer aquí, los parámetros básicos, el tiempo máximo de mensaje, tiempo mínimo, etcétera. Tenemos aquí el apartado grupos de timbrado. En caso de que queramos que, por ejemplo, varias extensiones suenen simultáneamente cuando marcamos a la línea, bueno, podríamos crear un grupo de timbrado y declararlo después en la ruta de entrada. Tenemos también aquí el Paging Intercom, que es la parte de voceo, generar grupos de voceo. Las colas de llamadas que se usan mucho en los call centers, donde agregamos a los miembros o agentes, como ustedes lo conozcan. La estrategia de cómo llegarán las llamadas, cómo sonarán las llamadas en los agentes. Tenemos aquí también los grupos de captura. En caso de que queramos jalar una llamada, por ejemplo, en específico, podemos hacerlo si tenemos un grupo de captura y usando el código de función para jalar llamadas, que ahorita lo vamos a ver más adelante. Tenemos aquí el speed dial, que bueno, si no queremos marcar el destino así tal cual, podemos establecer un tipo de secuencia de datos completamente diferente para poder marcar ese destino. Tenemos la DISA, muy útil, por ejemplo, para acceder a los recursos del conmutador cuando no estamos de forma presencial ahí. Si queremos, por ejemplo, utilizar la línea telefónica del UCM y nosotros estando fuera, lo podemos hacer con la DISA. Tenemos el callback o la llamada de regreso. Es una función también bastante útil para agilizar los trámites de las llamadas. Tenemos los códigos de función, como les decía ahorita, si por ejemplo queremos jalar una llamada, lo podemos hacer pulsando la secuencia asterisco asterisco, por ejemplo, más el número de extensión. O podemos también, si tenemos una cola de llamadas, pausar el agente con asterisco 83. Todo esto es configurable y se puede habilitar o deshabilitar. Y bueno, son varios códigos de función. Aquí tenemos los que son para los desvíos de llamadas. Si queremos, por ejemplo, desviar la llamada cuando no haya respuesta, aquí está el código de función, call forward no answer, que es el asterisco 92. Tenemos también los códigos de función para deshabilitar esos desvíos condicionales con asterisco 73. Tenemos la configuración aquí del fax, en caso de que aún utilicemos uno, bueno, aquí se configuraría. Tenemos el parqueo de llamadas,
las llamadas de emergencia. Son algunos de los parámetros más utilizados en realidad. Aquí en la parte de ajustes de PBX podemos ver, por ejemplo, cuál es el rango de extensiones que maneja el equipo y podemos modificarlo o deshabilitarlo para nosotros crear el rango que queramos. Aquí se puede hacer. En el apartado Zip Settings, pues este apartado lo van a utilizar bastante en caso de que tengan extensiones remotas, por ejemplo. Aquí van a ver cuál es el puerto zip que va a utilizar el equipo para enlazar las extensiones de forma local. Aquí en el apartado NAT tendremos el puerto zip para las extensiones remotas también. Se puede modificar por seguridad, por ejemplo. Aquí en External Host podemos poner la IP pública estática que tengamos o el dominio que usemos para publicar el conmutador y acceder remotamente. En cuanto a las extensiones, aquí declararíamos la dirección de red local de nuestra red, claro. Tenemos el apartado RTP, que son los puertos de audio y de video que utiliza el conmutador, el clásico del 10.000 al 20.000. Aquí, bueno, se puede acortar, por ejemplo, o modificar. La parte del Stun Server también se puede utilizar para las extensiones remotas. Tenemos el apartado de música en espera, o pueden ser mensajes en espera, avisos en espera. Mientras el usuario está esperando a que le contesten, se puede reproducir lo que carguemos aquí. Aquí podemos grabar, por ejemplo, los custom prompts, que son avisos de voz personalizados. Aquí se puede configurar todo eso. Los lenguajes. eh, Aquí tenemos la configuración del E1 en Interface Settings. Aquí podríamos, por ejemplo, definir de cuántos canales es el E1. Podemos definir el tipo de reloj, la señalización, todos estos datos que nos entrega el proveedor cuando tenemos una troncal digital. Bueno, aquí lo configuraríamos, L1, ¿verdad? Si tenemos un servidor NAS, por ejemplo, para grabación de llamadas, aquí podemos habilitarlo y configurarlo de una forma muy sencilla, muy amigable. Y bueno, son apartados ahí que ustedes es bueno que lo conozcan para que sepan el alcance del equipo. En System Settings es yo creo que la configuración más importante que se tiene que hacer. Aquí tenemos la parte de configuración de red, que aquí hay muchas dudas por lo general cuando apenas están iniciando en el tema de los conmutadores. El UCM 6510 y los UCM 6200 manejan tres métodos de red, método switch, dual y ruta. Y bueno, cada uno tiene sus propios enfoques. El más común es método switch, donde únicamente tenemos habilitada la interfaz LAN. Es la más básica, es la más fácil de utilizar. Aquí podemos definir el tipo de método IP que tendrá el equipo, ya sea dinámico, estático o por PPPoE, que es pues lo que yo recomiendo cuando están iniciando, que lo dejen en el método switch. Tenemos método dual, en caso de tener una troncal zip, por ejemplo, y nos entregan datos privados, una IP privada. Bueno, para poder alcanzar ese host, habilitamos las dos interfaces, dejamos una en este caso para nuestra red local y otra para los datos del proveedor, y después de eso haríamos una ruta estática, por ejemplo, para poder llegar a ese host privado a través de los datos que nos dé el proveedor. Así lo configuraríamos aquí. El equipo también soporta lo que es OpenVPN sin ningún problema. Tenemos la configuración de DNS, lo que les comentaba ahorita. Si tienen un dominio, pues aquí lo pueden habilitar, especificar quién es el proveedor, los credenciales, aquí lo pondrían. Podrían cambiar, por ejemplo, el acceso por SSH aquí en Security Settings para recuperar el acceso al equipo en caso de que pierdan la contraseña. Bueno, si acceden por SSH con un cliente SSH como Puri, por ejemplo, pues aquí lo pueden habilitar. Está también la parte del servidor LDAP, que es de contactos, como una agenda que se puede aprovisionar a los teléfonos. Aquí lo pueden cargar. Tenemos el apartado Time Settings, que aquí se ajusta la fecha, la hora, ya sea mediante un servidor NTP o de forma manual. También lo podríamos poner aquí sin ningún problema. Podemos configurar horarios laborales de oficina para que las llamadas, por ejemplo, entren en estos horarios y en otros destinos cuando no se cumple el horario. Podemos configurar las festividades también, la configuración del correo electrónico para que nos lleguen notificaciones, por ejemplo, registros de llamadas, grabaciones, etcétera. Aquí lo podemos configurar con el SMTP server que usemos, ya sea de Gmail, de Hotmail o el proveedor de correo que ustedes utilicen.
En el apartado de mantenimiento, aquí veremos pues los datos de acceso al equipo, ¿verdad? También, por ejemplo, podemos generar aquí lo que es el superadministrador, los datos de consumidor, etcétera. Podemos cambiar la información de acceso, cambiar la contraseña para acceder. Tenemos aquí la parte de los logs o las actividades que detecta el conmutador. Por ejemplo, para detectar fallas es muy importante conocer este apartado. Tenemos aquí el apartado de mantenimiento, de actualización, perdón, donde cargaríamos el archivo de firmware si lo tenemos de forma local o si actualizamos mediante un servidor HTTP. Aquí pondríamos la ruta también, que yo lo recomiendo de forma local, pero si no es posible hacerlo, lo pueden hacer a través de un servidor HTTP de actualizaciones. Tenemos aquí para generar un respaldo de la configuración del equipo en el apartado backup. Muy importante también, en caso de que tengan que resetearlo, pues aquí si generan un backup lo vuelven a cargar y todo se queda como si no hubiera pasado nada. Tenemos aquí la parte de solución de problemas de red para tomar capturas Ethernet, para analizarlas en caso de que haya problemas de audio con una troncal zip o algún problema ahí que no puedan detectarlo muy rápidamente, lo hacen con una captura y es mucho más sencillo analizarla con un programa especializado como Wireshark. Tenemos también la parte de solución de problemas de señalización, donde se ve la parte de la cuestión analógica del equipo o la parte digital también. Aquí podríamos verificar todos esos apartados. En el CDR vemos el registro detallado de llamadas, las llamadas que se hicieron, quién las hizo, hacia dónde, el tipo de llamada que fue, la fecha, duración, etcétera. Todo esto lo pueden ver aquí. Pueden borrarlos para que no se llene la memoria del conmutador, que es lo que yo recomiendo. O también se podría exportar a un correo electrónico. Se puede filtrar por fecha. Y bueno, los demás apartados ya están, son básicos también. Estadísticas del conmutador, las llamadas que se hicieron, ya sea por mes, por semana, por día. Aquí lo pueden verificar, tanto que sea para todas las llamadas de entrada, de salida, internas o externas. Aquí lo pueden ver en una gráfica. Aquí están los archivos de grabación. En caso de que usted quiera grabar llamadas, bueno, aquí se podrían visualizar y aquí podría ver dónde se están grabando las llamadas, ya sea en la USB que le conecte o un disco duro o un servidor NAS. Aquí lo podría ver. Y en la parte de funciones de valor agregado tenemos la configuración cero, que es una función propietaria de los equipos que lo que hace es que descubre a los dispositivos dentro de la red por MAC address y con la IP que están tomando de forma automática. Nos indica aquí también el modelo del equipo que detectó, nos indica la versión de firmware y esto nos ayuda para poder aprovisionar los teléfonos de una forma más rápida. Si tenemos muchos teléfonos, bueno, lo podemos aprovisionar muy sencillo con configuración cero. Podemos aplicar políticas globales, por ejemplo, si queremos aprovisionar una lista de contactos de nuestro servidor LDAP, aquí lo podemos hacer hacia todos los teléfonos. Podemos bajar los modelos de los teléfonos con conexión a internet, claro, para aprovisionarlos. Y bueno, son funciones que nos van a facilitar el uso del conmutador. Hay muchas otras funciones, por ejemplo, PMS en caso de hotelería. Está homologado con Mitel, H-Mobile, HSC. Y bueno, una función que ofrece el equipo para escenarios de hoteles. Tenemos el servicio de despertador también, el CRM, que también está homologado con estos que aparecen aquí, Sugar CRM, vTiger, Soho, Salesforce. Hay varios ahí que pueden utilizar. Y bueno, son servicios ahí, funciones adicionales del equipo que pueden llegar a servirles en determinado momento. Este es un video pues únicamente para que ustedes conozcan la interfaz, sepan cómo entrar al demo y pues esperemos que les sirva para futuras ocasiones. De mi parte sería todo, les agradezco pues haber visto este video y que sigan pasando un excelente día o noche o no sé a qué hora lo estén viendo. Pero bueno, muchas gracias por todo y hasta luego.